Dios te bendiga en este día, querido hermano que me escucha. Tengo una palabra de parte del Señor y quisiera compartirla con ustedes. Y la palabra de Dios se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, del 19 al 34. Quisiera darle lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Saúl. Después salió su hermano, trabara su mano al calcañar de Saúl, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en este momento clamo, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que tú me des entendimiento, sabiduría en tu palabra, eterno Dios, y que las personas que vayan a escuchar esta palabra, Señor, les sea de bendición para sus vidas. Y que esta palabra, Señor, pueda traer personas, Señor, a tus pies, pueda traer personas al entendimiento, Señor, de tus bendiciones y de tu herencia. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te lo pido. Amén. Bueno, gloria al Señor. El tema que yo quisiera tratar en este día es no vendas tu primogenitura. Y en realidad es un tema que yo pienso que no es muy fácil de desarrollar dentro del tiempo que yo tengo, pero por lo menos para entrar en cierta clase de entendimiento en cuanto a las bendiciones de parte de Dios y lo que Dios tiene para nuestras vidas, quisiera en este día tratar de desarrollar un poco dentro de este tema y que esta palabra sea de bendición a las personas que la vayan a escuchar. Bendecimos el nombre del Señor. La primogenitura o la herencia del primogénito constaba del liderazgo de la adoración y dirección de la familia. También al primogénito le pertenecía una doble porción de la herencia y bienes del padre. También le pertenecía el derecho a la bendición del pacto que Dios le había prometido a Abraham. El que Esaú vendiera su primogenitura revela cuán poco valor le había dado a las bendiciones de Dios y a las promesas del pacto. Optó por satisfacer su deseo momentáneo y su vientre que esperaba en las bendiciones futuras de su primogenitura. Mientras que Esaú menospreció la primogenitura, Jacob deseaba las bendiciones futuras y de él salieron las 12 tribus de Israel. Bendecimos el nombre del Señor. Este capítulo abarca bastante sobre esta promesa que Dios le había hecho a
a Isaac y a Rebeca. Pues Rebeca era estéril. Parece como que la maldición de la esterilidad venía siguiendo después de Sara. Obviamente dentro de ese linaje también Rebeca resultó ser estéril. Pero ellos oraron a Dios para que Dios le diese un hijo. Bendecimos el nombre del Señor. Y Dios optó por darle a ellos, en vez de uno, darle dos. Darle un par de gemelos. Bendecimos el nombre del Señor. Dentro de estos gemelos, uno sale, el que sale primero obviamente es el primogénito. Este fue Saúl. Y el segundo fue Jacob. Cuando salen estos gemelos, obviamente, dentro de su crecimiento, Jacob amaba más a Esaú, porque él comía de su casa. Esaú era un hombre diestro en la casa, era un hombre, podríamos decir, fuerte, que se desarrollaba dentro de su posición de ser el primogénito, y se desarrolló bastante dentro de la casa, y Jacob comía de sus guisados y todo, y a Jacob lo amaba más a Esaú, pues Esaú era más diestro. Más sin embargo Jacob era un poco, vivía en tienda, era más dócil, yo podría decir, pero también tenía sus artimañas, ¿no? Y ya como nosotros lo podemos ver, pues obviamente dentro del plan, dentro del tema que yo pienso desarrollar un poco de la primogenitura, como en una treta que hizo, logró él apoderarse de la primogenitura. Bendecimos el nombre del Señor. Pero en todo esto nosotros tenemos que pensar que dentro de la soberanía de Dios, nosotros nunca vamos a entender todos los planes de Dios. Pues Dios mismo dijo que dentro del vientre de Rebeca había dos naciones. Dice que los gemelos se peleaban desde el vientre y habían dos naciones en su seno. Entonces Dios dice que el mayor iba a servir al menor. Y lamentablemente cuando el ser humano mete su mano en los planes de Dios, los daña. Dios no está de acuerdo en el engaño, Dios no está de acuerdo en la mentira. Pero cuando el pueblo que Dios ha escogido abroga con unas ideas y unas situaciones que a veces tienden a dañar el plan de Dios, Dios opta por obviamente empezar a bregar dentro de esa situación que el ser humano ha marcado. Pero no era ese era el plan de Dios. Ese no era el plan de Dios, pero ellos se adelantaron al plan de Dios, como lo hicieron también Abraham y Sara, que se adelantaron al propósito de Dios, y como no pudieron esperar en ellos tener el hijo de la promesa, que era Isaac, Abraham se llega a Agar, que era la esclava, y tienen el hijo Ismael. Ismael prácticamente era el primogénito, pero era el primogénito de Abraham, no de Sara. Dios iba a darle a ellos que fuesen descendientes de tener una descendencia grande. Obviamente eran estéril, Sara era estéril y Abraham era avanzado en edad. Los dos eran avanzados en edad. Pero cuando se adelantan al plan de Dios, ¿qué sucede? Nace entonces Ismael, pero el hijo de la promesa sabemos que era Isaac. Pues iba a nacer de la unión de Abraham y de Sara. Pero hablando dentro de este marco y dentro de este plan de la primogenitura, nosotros vemos que Dios es soberano, y nosotros nunca vamos a poder entender el por qué Dios permite las cosas. No lo vamos a poder entender. Por más profundo que nosotros queramos ser, por más intelectuales, por más teología que tengamos, van a haber cosas que nosotros nunca vamos a poder entender, porque Dios permite tales cosas. Pero dice aquí, Dios consideraba a Israel como su hijo primogénito. ¿Ok? En Éxodo 4, 22 al 23 dice la palabra: y dirás a Faraón, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva. Mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu primogénito, a tu hijo, tu primogénito. Esta fue la última de las situaciones que Dios le permitió al faraón para que él dejase ir al pueblo de Israel.
a servirle a él y sacar al pueblo de Israel de la esclavitud que tenía en Egipto. Dios considera a Israel como su primogénito. Bendecimos el nombre del Señor. Dios reclamó más tarde la dinastía davídica como su primogénito. Y lo leemos en 2 Samuel 7, del versículo 13 al 15. Dice, él edificará casa a mi nombre. Yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre. Él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombre. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Hablándole a David. Obviamente Dios no quería que David le construyese a él un templo, pues David había derramado demasiado sangre. Mas sin embargo, el hijo que él tuvo de su unión con Betsabé, que era Salomón, y nosotros conocemos el historial de Salomón, pues Salomón, el hombre más sabio de la historia, conocido como el hombre más sabio de la historia, obviamente después de Jesucristo. Y dentro de su sabiduría, era también el hombre que más promiscuo que podríamos nosotros conocer. De todas las mujeres que tenía Salomón y de los pecados que cometió Salomón. Mas sin embargo, Dios permitió que Salomón le construyese, le edificara el casa. Y Dios le da esta palabra. Dice que la misericordia de él no se iba a apartar como se apartó de Saúl. Bendecimos el nombre del Señor. Pues Dios declaró, más luego, Dios declara que Jesucristo era su primogénito. Hebreos 1, del 5 al 6 dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez. Yo seré a él por padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle a él todos los ángeles de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que hay ciertas denominaciones que utilizan estos textos de la primogenitura en cuanto a Jesucristo para decir que Él fue creado. Que Él fue creado. Jesucristo no fue creado. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad y siempre ha estado dentro del Trino Dios. Jesucristo es el mismo Dios. Él es la imagen invisible la imagen invisible del Dios invisible. Jesucristo es el primogénito de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos de nosotros que no teníamos parte ni suerte dentro de la primogenitura y dentro de las bendiciones de parte de Dios, a través de Jesucristo nosotros hemos podido obtener los beneficios de la herencia y de la bendición que el pueblo de Israel rechazó. Israel vino a ser el primogénito de Dios, es el pueblo llamado desde la esclavitud para servirle a Dios, y Dios se les reveló al pueblo de Israel. Dios partió el mar rojo para que ellos pudiesen escapar. Luego en el monte Sinaí Dios se les revela a ellos y les da estatutos y les da mandamientos a ellos, mandamientos y estatutos a través de Moisés, para crearlo a ellos como una nación y darle a ellos todas las bendiciones de una primogenitura. Bendecimos el nombre del Señor. Nosotros vemos que aquí que Esaú menospreció la primogenitura, la menospreció, y dice que luego él lloró, podríamos decir amargamente, para que Isaac lo bendijese a él, pero ya él había bendecido a Jacob para que recibiese la bendición. Y otra vez nosotros vemos a Jacob y a su madre Rebeca haciendo una treta para obtener la bendición de la primogenitura. Y entre ellos dos, pero dice, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Bendecimos el nombre del Señor. Dice aquí, ok, en el libro, en Génesis 27. Y dice aquí la palabra de Dios en el 27, versículo 2. Y él dijo, aquí yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba, tu arco, y sal al campo y tráeme caza.
y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Este era Jacob hablándole a Esaú. Rebeca está escuchando y Rebeca dice, oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo, he aquí yo he oído que tu padre, que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa, hazme un guisado para que come y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en la que yo te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras. Haré de ellos viandas para que tu padre, como a él le gusta, y déjame leer esto mejor. Y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, aquí Esaú mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré mi maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó, lo trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba, y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, vistió a Jacob con su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Imagínate, son tretas y mentiras tras mentiras para ellos lograr recibir la bendición de parte de Isaac. Y dice, y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Saúl. Y le bendijo. Y dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó, e Isaac comió y le trajo también vino y bebió. Y dijo Isaac su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de su vestido y le bendijo diciendo, mire el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Qué tretas y qué mentira hicieron entre Rebeca y Jacob para ellos obtener la bendición de la primogenitura de parte de Isaac. Esta bendición le tocaba a Esaú, pero Esaú menospreció la bendición. Esaú posiblemente le interesaba más la doble porción de la herencia que recibía el primogénito. No le interesaba la parte de la adoración y la bendición que vendría a ser el primogénito. Bendecimos el nombre del Señor. Muchos de nosotros, vamos a incluir en el paquete, en cierta forma hemos menospreciado la primogenitura de parte de Dios. La primogenitura de parte de Dios trae consigo las bendiciones y la herencia. Dice la palabra de Dios, que nosotros somos ahora coherederos con Cristo Jesús. A través de Jesucristo, Dios no ha hecho a nosotros parte de esta primogenitura. Pues obviamente Israel menospreció la primogenitura cuando ellos menospreciaron a Jesucristo. Cuando ellos menosprecian a Jesucristo, esta primogenitura ahora se le transfiere a la iglesia, y la iglesia ahora recibe esa primogenitura de parte de Dios y esas bendiciones de parte de Dios. Bendecimos el nombre del Señor. Y esta situación que nosotros vemos aquí, de estos engaños y de estas tretas que hicieron Jacob y Rebeca, nosotros no podemos pensar de que Dios
ese era el plan de Dios. Entonces fue el plan de ellos. Dios les dio la palabra. Ellos se adelantan a la palabra y a la promesa que hace Dios. Y cuando el ser humano mete su mano en las cosas de Dios, la daña. Y luego nosotros vemos que Jacob y la misma Rebeca sufrieron la consecuencia de su pecado. Pues Jacob tuvo que escapar de Saúl. Fue engañado luego por Labán, que era su tío. Tuvo que trabajar 14 años para obtener la esposa que era de él. Le tocaba ver a Raquel, pero él Labán tenía que darle a él la primera, la mayor, que era Lea. Tuvo que trabajar 7 años por Lea, luego 7 años más para él obtener a Rebeca. Estaba siendo engañado. Y la misma Rebeca, para obtener a Raquel, Rebeca sufrió el hecho, tuvo que sufrir por ella. No creo que vio a Jacob nuevamente, porque nosotros cosechamos todo lo que nosotros sembramos. Y estos engaños que hicieron Jacob y Rebeca, ellos pagaron la consecuencia por eso. Pero Dios, cuando Dios da su palabra y hace una promesa, Dios es fiel a su palabra y a sus promesas. Dios tiene ahora que empezar a lidiar con todas estas situaciones, pues Dios es misericordioso. La misericordia de Dios va más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y no solamente eso, cuando Dios te da a ti una palabra y Dios te da a ti una profecía, debemos de saber esperar en Dios, porque cuando nosotros metemos la mano para tratar de ayudar a Dios, nosotros empeoramos las cosas. Y entonces nos vemos obligados a esperar que Dios bendiga cosas a las cuales Dios no se ha comprometido. Dios es fiel a su palabra y Dios va a bendecir la palabra de Él y lo que Él ha prometido. Bendecimos el nombre del Señor. Miren, Dios le declaró a ellos: 2 naciones hay en tu seno. Se lo declaró a Rebeca. 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El uno, en un pueblo, será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. ¿Ok? Vimos en esta familia el favoritismo. Cuando hay favoritismo dentro de la familia, eso trae un problema. ¿Ok? Pues obviamente nosotros vimos que Jacob tenía un favorito, que era Esaú, y la misma Rebeca tenía un favorito, que era Jacob. Había un espíritu en cierta forma de división dentro de esta familia. Había un espíritu de favoritismo, y ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es que hayan favoritos dentro de nuestros hijos. Cuando los familiares optan, o las madres o los padres optan por tener un hijo privilegiado y optan por favorecer más a un hijo que al otro, eso va a traer problemas dentro de la familia. Y nosotros vimos las situaciones que luego pasó en esta familia de Jacob y de Rebeca. Obviamente Jacob y Esaú eran prácticamente enemigos, hasta que Dios tuvo que bregar con Jacob, cambiar el corazón de Jacob y cambiar el corazón de Esaú para traer nuevamente esa unidad. Y Dios, dentro de su plan y dentro de su soberanía, Dios es justo. Bendecimos el nombre del Señor. Dios es justo. Y este es un tema que verdaderamente en el tiempo que yo tengo no es suficiente para yo poder tratar de interpretar o de aclarar ciertas cosas, pero la luz que yo puedo arrojar para hacerte entender a ti, de que no menosprecie las bendiciones de parte de Dios, esta primogenitura que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús, no la menosprecie. Bendecimos el nombre del Señor. Deuteronomio 21 del 15 al 17 dice esto: si un hombre tuviera 2 mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le hubieran dado hijos, y el hijo primogénito fuera de la aborrecida, en el día que quisiera heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de la primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que le corresponde a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Dios hablando, pues Dios es justo.
dentro de todas estas leyes que Dios le estaba dando a Moisés para el pueblo de Israel, Dios estaba tratando de crear justicia, de crear que no haya favoritismo y que no haya un privilegio que abrogue o que invalide la justicia de Él para con el ser humano. Hay muchas personas que tienen a Dios como que Dios no es justo. Dios es justo. Dios, en todas las cosas que Dios hace, Dios es justo. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros tenemos que tratar de entender a Dios. Y para eso Dios nos da a nosotros la Sagrada Escritura. Muchas personas no quieren leer la Biblia, no quieren buscar de Dios, porque para ellos piensan que a través de la Biblia o al buscar de Dios se van a comprometer en algo como que no le va a hacer a ellos de beneficio. Pero déjame decirte algo: cuando nosotros buscamos a Dios, leemos su Biblia, leemos las Sagradas Escrituras y entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos las bendiciones que le pertenecen al primogénito. El primogénito de Dios, obviamente, era Israel. Pero cuando Israel menosprecia a Jesucristo y ellos dicen que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando iba hablando de Jesucristo, cuando lo estaban juzgando para crucificarle, el pueblo de Israel dijo que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, crucifícale. Despreciaron la primogenitura. Esta primogenitura le pasa luego a la iglesia. Bendecimos el nombre del Señor. Y sabemos que Dios tiene un plan con el pueblo de Israel. Dios no ha olvidado al pueblo de Israel. El pueblo de Israel todavía tiene beneficios y promesas de parte de Dios que han de cumplirse para con ellos. Pero este es el plan de Dios de la salvación en Cristo Jesús. Es de bendición para nuestras vidas. Nosotros, con nuestra mente finita, no vamos a poder entender todos los propósitos de Dios. Pues Dios hace las cosas que en una forma a veces que no tienen sentido para nosotros. Porque tú lo lees en la Biblia y ves cómo deben ser las cosas, pero Dios marca una pauta que no sería como lo correcto. Pues dice, ¿cómo va a ser que el mayor le va a servir al menor? Debería de ser que el menor le sirva al mayor. Pero esto fue lo que Dios puso dentro del vientre de Rebeca. Entonces, cuando las cosas empiezan a pasar dentro de esta familia, ellos empezaron con el engaño y la mentira y un montón de tretas que personas hacer tales cosas. Nosotros podríamos decir, estas personas no son creyentes, estas personas no son cristianas. ¿Cómo estas personas deberían de hacer tales cosas? Mas sin embargo, ellos lo hicieron. Sufrieron sus consecuencias y más luego tuvieron que arrepentirse por las cosas que ellos hicieron. Pero Dios, entonces, cuando ya Dios da su palabra, esto no va a obstaculizar el plan de Dios. Cuando nosotros optamos a hacer cosas a nuestra propia forma, posiblemente nos va a tomar más tiempo hacer el propósito de Dios, pero eso no va a obstaculizar el plan de Dios. Nos va a traer a nosotros consecuencias. Porque nosotros tratamos, el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y están en el desierto, ellos estaban supuestos a cruzar hacia la tierra de Canaán, era un tiempo que le iba a tomar a ellos, podríamos decir, semanas. Y duraron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Por su desobediencia, porque ellos no pudieron apreciar las bendiciones que Dios le había dado a ellos, de sacarlo de la esclavitud y traerlo a ellos a tierra de bendición. Estaban tan acostumbrados a la esclavitud que ellos querían volver a ser esclavos. Salieron de Egipto, pero el Egipto no salió de ellos porque todavía estaban con esa mentalidad de esclavos, no de personas que habían sido liberados. Y así hay muchas personas cristianas que han sido liberados, que han venido a los pies de Cristo, pero todavía tienen la mente de esclavo. Nosotros no somos esclavos. Dios nos ha dado a nosotros las bendiciones en Cristo Jesús para nosotros ser libres. Bendecimos el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Jacob obtuvo la primogenitura por engaño y pagó la consecuencia por esto. Bendecimos el nombre del Señor. Primera de Corintios 1, 28 al 30, dice la palabra del Señor. Lo vil del mundo, lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Aquí está esta es la bendición nuestra. Esta es la bendición de nuestra primogenitura en Cristo Jesús. Que recibiríamos sabiduría, y habríamos de ser justificados con la sangre de Cristo, habríamos de ser santificados por su sangre y recibiríamos el don del Espíritu Santo, el cual nos ayudaría a nosotros en la santificación y luego también recibiríamos la redención. O sea, que la salvación trae consigo un plan completo de parte de Dios, es un paquete completo que no le hace falta nada a la salvación. La salvación de parte de Dios es completa. Nosotros somos lo que tenemos que entender cuáles son los beneficios que nosotros ahora recibimos al formar parte de la familia de Dios. Porque dice el escritor de los Hebreos, dice que nos hemos acercado a la congregación de los espíritus justos hechos perfectos. En otras palabras, nosotros ahora hemos sido declarados justos de parte de Dios y hemos sido declarados en una perfección que, aunque es gradual y no la tenemos todavía, estamos en busca de esa perfección. Nos hemos acercado a una congregación de justos que era el plan de Dios. Este es el Canaán nuestro. Esta es nuestra primogenitura. Pero ¿por qué hay personas que no pueden entender y desprecian las bendiciones de parte de Dios? Porque ellos ven en el cristianismo, solamente ven religión, no ven que lo que Dios está tratando de lograr con ellos es tener una relación íntima, es reconciliarlo a ellos para con Él. Y para esto apareció Jesucristo. Jesucristo es el primogénito de Dios. Dios dio a su primogénito para que nosotros, a través de Él y a través de su primogenitura, nosotros pudiésemos ahora recibir las bendiciones de parte de Dios y su herencia. En otras palabras, todo, como dijo Jesucristo, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, creyendo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Esta primogenitura trae consigo una bendición que solamente puede venir a través de Jesucristo. Todas esas bendiciones, toda esa herencia que tiene Dios, solamente es a través de Cristo Jesús. Israel, y miren esto, y no quiero salirme del tema, pero hay personas que quieren la bendición de Abraham. Conozco personas que han sido cristianas, luego vuelven para atrás para el judaísmo, porque ellos quieren la bendición de Abraham. Pero nosotros tenemos las bendiciones del primogénito de Dios. Tenemos las bendiciones en Cristo Jesús. Y a través de Él obtenemos no solamente las bendiciones de Abraham, sino que obtenemos todas las bendiciones que Dios tiene para con nuestra vida en Cristo Jesús. Y el Israel mismo va a tener que pasar y creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y ellos añadirse a esta primogenitura en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos menospreciaron al Hijo de Dios. Todo un plan de Dios. ¿Por qué Dios permite las cosas? Eso yo no lo sé. Porque cuando Dios dijo a Moisés, vete al faraón para que faraón suelte a mis hijos de la esclavitud y ellos vengan a servirme. Dice, Dios manda a Moisés, pero le dice a Moisés, yo voy a endurecer el corazón del faraón. Y entonces en todo esto, cuando Dios endurece el corazón del faraón, Dios está haciendo todos estos milagros y todos estos prodigios para demostrarle a ellos que Él es el verdadero Dios, que no hay otro Dios como Él. Pero entonces, imagínate Moisés, que se preguntaría a Moisés, pero ¿por qué tú me dices a mí que vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto si tú vas a endurecer el corazón al faraón? Esto es como frustrante, sería frustrante para cualquier ser humano. Bendecimos el nombre del Señor. Y nosotros nunca vamos a poder entender el por qué Dios permite las cosas. Pero dentro de este pasaje bíblico, nosotros vemos, nosotros como cristianos, por querer proteger nuestra doctrina o nuestra enseñanza, nosotros no podemos tapar el sol con la mano y declarar que esto estaba bien. Todo esto son engaños y mentiras que hicieron Rebeca y Jacob para obtener una primogenitura que prácticamente le pertenecía a Esaú. Pero Esaú menosprecia la primogenitura.
A lo mejor si lo hubiese valorado y hubiese esperado, no se hubiese comido ese plato de lentejas, bendecimos el nombre del Señor, no hubiese vendido, hubiese obtenido su primogenitura. Pero entonces si él sale primero, imagínate que Jacob hubiese salido primero. Obviamente, posiblemente las bendiciones le tocarían a Esaú. Porque Dios dijo que el mayor le serviría al menor. En este caso, aunque eran gemelos, los dios salieron el mismo día, en el mismo tiempo, pero hubo uno que salió primero que el otro, que fue Esaú. A él le tocaba la primogenitura. Bendecimos el nombre del Señor. Israel dice en Mateo 27, 25 al 26. Respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Del rechazo de Israel hacia el Mesías nace la iglesia cristiana, la cual ahora tiene los privilegios de la primogenitura en Cristo Jesús. ¿Te has puesto a pensar de quién está compuesta la iglesia de Cristo? De todos los menospreciados, de todos los pecadores arrepentidos, prostitutas, mentirosos, ladrones, criminales, borrachones, arrepentidos que vienen a los pies de Cristo. Reciben ahora ellos la santificación, reciben el dote y la bendición del Espíritu Santo de Dios, reciben todos los privilegios que prácticamente le deberían de pertenecer a las personas que son obedientes o que le servían a Dios. Mira el apóstol Pablo, cómo perseguía a la iglesia. Él lo hacía erróneamente, obviamente, pensaba que lo estaba haciendo mal, pero que lo estaba haciendo bien, pero lo estaba haciendo mal, hasta que Dios tuvo que enfrentársele a él, y era un criminal. Y del apóstol Pablo, hasta el día de hoy, estamos nosotros recibiendo enseñanzas en las Escrituras. Porque de lo vil y de lo menospreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Todo lo vil lo ha tomado Dios y lo ha comprado por su gracia para darnos a través de él, a través del pago de su sangre, el derecho de ser llamados sus primogénitos. Mira qué bendición. No menosprecies ese privilegio que Dios te da. Dios nos está dando a nosotros el privilegio de ser llamados sus primogénitos a través de Cristo Jesús. Cuando tú rechazas a Jesucristo, cuando tú rechazas la cruz del Calvario y tú rechazas lo que Dios hizo en la cruz del Calvario para el perdón de tu pecado, ¿qué estás haciendo tú? Tú estás menospreciando la herencia, estás menospreciando la primogenitura, los derechos, estás menospreciando el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Así que te hago una invocación a que tú aceptes a Cristo en tu corazón, en tus momentos íntimos. A veces no tenemos que aceptar a Cristo cuando alguien te lo está pidiendo, pero sí tú puedes hacerlo en tu intimidad, cuando tú estés orando, buscando de Dios. Entrégale tu corazón a Dios en Cristo Jesús, y Jesucristo te ha de lavar de todos tus pecados. Te va a dar a ti el derecho de ser llamado su hijo, porque a todos los que creen en él le dio él la bendición de ser llamado sus hijos. Bendecimos el nombre del Señor. No vendas tu primogenitura, la cual ha sido comprada y redimida a precio de sangre. Bendecimos el nombre del Señor. Que Dios te bendiga en este día. Quisiera orar por esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, te doy las gracias por haberme permitido traer esta palabra, Señor, y que sea de bendición para las personas que han de escucharla a través de la red. Señor, la gloria y la honra es tuya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pido. Este ha sido el hermano Ramón King. Para cualquier petición puede escribirla al correo electrónico de esta tierra, a aol.com, o puede escribir a mariaklm@aol.com. Dios te bendiga en este día. Amén.